Respecto de las lecciones que estamos viendo, recordemos que el tema base del estudio es ¿el secreto de qué? El secreto de la grandeza. Ese es el estudio que estamos siguiendo en estos días. Y la semana pasada vimos la primera parte del estudio que refiere a Moisés como siervo de Dios. Y dijimos que la vida de Moisés estaba separada en la Biblia en 3 etapas bien determinadas, de 40 años cada una. Y la semana pasada fueron 2 etapas de 40 años, o sea que hasta que Moisés no cumplió los 80, no recibió concretamente el llamado de Dios para el ministerio del cual él había sido preparado y apartado, podemos decir con toda seguridad, desde antes de nacer y aún desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que Dios no es un Dios que improvisa, ¿no? Sin faltar el respeto, pero esto lo tenemos que tener bien en cuenta nosotros. Dios no es hombre, dice la palabra, para que mienta o para que se equivoque. Todo lo que está determinado ya desde antes de la fundación del mundo. Aunque no lo entendamos e incluso aunque no lo creamos, esto es así. Tenemos que rogarle al Señor que nos dé la humildad y la mansedumbre necesaria para creer estas cosas. Ayer en la reunión de jóvenes leíamos acerca de Roboán, que fue hijo de Salomón. En tiempos de Roboán, el reino de Israel se dividió en dos, ¿no? Por un lado el reino de Israel y por el otro lado el reino de Judá. Y en el mismo momento en que fue esa división, Roboán tomó un ejército y iban a ir a hacer la guerra contra los del norte ya, para restaurarlos, ¿no? Una sedición fue. Sedición es cuando un pueblo o una provincia se separa de la nación. Y Dios dijo que no vayan a pelear, que no se peleen entre los hermanos, porque Él había establecido eso ya. Y entonces dice que se aplacó el pueblo y la furia esa que tenían y obedecieron a Dios, gracias a Dios. Pero así con todo, incluso con este hombre Moisés, Dios preparó todo para que sea salvado en su niñez, en su adolescencia, para que tenga una crianza digna de un rey, pero ahora tenía que pasar la última etapa de su vida, que el hermano que escribió estos estudios lo caracteriza como la mansedumbre de Moisés. Esa es una de las cualidades principales que vamos a tratar de ver a lo largo de esta clase y que es, junto con la fe, que lo vimos la semana pasada, los dos grandes pilares, podemos decir, que sostuvieron a Moisés en estos últimos 40 años de su vida. Creo que este hombre, la fe lo llevó a obedecer a Dios en ese momento en que escuchó la zarza, aunque al principio la cuestionó, y cada paso que iba dando, él iba atravesándolo con fe, sin saber lo que le iba a deparar. Él no sabía que iban a estar 40 años en el desierto, por ejemplo. Tampoco sabía que iban a salir de Egipto, o que iban a cruzar el mar, que se ponía en seco el mar y que se iba a abrir. No sabía del maná, no sabía del rocío que caía a la mañana. Bueno, todas esas cosas que Dios le fue dando, que Dios sí las sabía, Moisés no. Y sin embargo nos dice la palabra que él fue fiel. Lo hemos leído recién ahí en Números 12. Y hace un tiempito, hace más o menos un mes, en una de las reuniones que me tocó hablar a mí, también leíamos en Hebreos, ¿no? Cuando Dios da testimonio de Moisés, Números 12, 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esa es también la gran característica de este siervo de Dios, la fidelidad. Y la fidelidad es simplemente no apartarse o tratar de cumplir lo que Dios nos mandó a cumplir, ya sea poco o sea mucho. El hecho de no abandonar, como se suele decir ahora, o tirar la toalla, que hacen los boxeadores, ¿no? Bueno, la fidelidad es eso, ¿no? En lo que el Señor nos llama, encomendarnos en sus manos y tratar de cumplirlo. Obviamente que por nuestros propios medios jamás lo vamos a lograr, eso está más que claro. Pero siempre va a estar la carne queriendo hacer las cosas de Dios y ahí van a aparecer las frustraciones y la palabra de Dios en auxilio para mostrarnos que justamente no se trata
de nuestras fuerzas, como dice creo que ahí en Isaías, no es de los fuertes ni de los valientes. Hay otra parte que cantamos, no es con ejército ni con batalla, ni con espada, claro. Después hay un salmo que dice, no confiaré en mi arco ni mi escudo me salvará. O sea, son lecciones que uno las tiene que ir aprendiendo a lo largo de la vida, y seguramente en más de una oportunidad vamos a intentar hacer las cosas bien por nuestros propios medios, y el Señor va a permitir que fallemos, porque la carne no puede agradar a Dios, pero sí el Espíritu. Y Moisés era un hombre que tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu había venido a estar en él o con él, y él se dejaba guiar en todo momento por este Espíritu Santo. Estos últimos 40 años de la vida de Moisés estuvo, podemos decir, plagados de obstáculos y de pruebas, porque él tenía que liberar a un pueblo que era muy especial. ¿Qué características tenía, me pueden decir ustedes, el pueblo de Israel? ¿Cómo se lo puede caracterizar? Rebelde. ¿Qué más? Idólatra. ¿Qué más? Era el pueblo elegido. Era el pueblo elegido de Dios. Pero eso no quitaba que tenían una característica muy especial, que justamente eran idólatras, eran rebeldes. En otra parte dice que eran duros de cerviz. La cerviz es esto, ¿no? Eran humanos. Eran humanos. Eran humanos. Dios mostraba a través de su pueblo, que en definitiva era igual a todos los demás, porque todos los pueblos del mundo son idólatras, rebeldes y pecadores, que Él podía hacer maravillas. Entonces, en definitiva, la gloria siempre para quién es para Dios. Y Dios ahora, en esta dispensación de la gracia, está demostrando lo mismo a través de la iglesia, porque en definitiva nosotros somos rebeldes, somos idólatras, somos duros de cerviz, y sin embargo el Señor nos rescató y nos sentó a su diestra, nos hizo participantes de la majestad divina. Es eso, es Dios mostrando sus maravillas en el mundo y mostrando lo que Él puede hacer con un pueblo tan malo. Vamos a leer algunos textos, por ejemplo ahí en Hebreos, donde Pablo cita la historia del pueblo de Israel. Esto está en la página 246 del Nuevo Testamento. Y podemos leer el versículo 16 a 19. Sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel, ¿no? Muchos se quedaron postrados en el desierto. Tuvo que nacer toda una generación y entrar toda una generación que eran los menores de 20 años en el momento en que salieron de Egipto para abajo, aún los que nacieron en el desierto. Ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida, pero tuvo que caer muerta y postrada en el desierto toda una generación, los que tenían de 20 años para arriba, muchísimas personas. Estamos en Hebreos capítulo 3 y vamos a leer el 16, que dice: porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído la palabra de Dios, provocaron. Ahí hay una primera palabra que nos tiene que llamar la atención. Aunque no todos. Mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años Dios? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar en la tierra prometida, ¿a causa de qué? De su incredulidad. 4 verbos que justamente caracterizan a todas las personas, pero que Dios no puede dejar pasar. Primero provocaban a Dios, lo provocaban a ira,
lo provocaban a enojo. Una característica muy también de nosotros, ¿no es cierto? No podemos hablar del pueblo de Israel sin vernos reflejados en eso, porque el corazón del hombre es el mismo. Provocar, tentar, murmurar, quejarse contra Dios, criticar a Dios, echarle la culpa a Dios, es tan del hombre que el pueblo de Israel no es más que un reflejo de eso, ¿no? Después dice que pecaron en el desierto. Eso está relatado ahí cuando Moisés baja del monte con las tablas de la ley y el pueblo dice que estaban jugando y estaban de fiesta. Imaginémonos todo lo que había con eso, ¿no? Después dice que no obedecieron a la palabra de Dios y por último fueron incrédulos, o sea, no creyeron. Y por eso Pablo exhorta acá después cuando todo el capítulo 4, ¿no? A que tengamos muchísimo cuidado, y en el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si le pasó al pueblo de Israel y le pasó a tanta gente a lo largo de la historia, nosotros también somos susceptibles de que nos pase. Pero teniendo el Espíritu Santo en el corazón y el temor a Dios y hacia sus cosas, podemos tener esta prevención de que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. También eran murmuradores, lo hemos dicho, después lo pueden buscar ahí en Éxodo 15, versículo 24. Los voy a decir las citas, pero no lo vamos a leer. En Éxodo 16:2, 16:12, el Éxodo 17:2 también. Todas citas que hablan de cómo el pueblo siempre estaba murmurando, ya sea contra Moisés, contra Aarón, pero en definitiva en un momento Dios le dice a Moisés: no están murmurando contra ti, sino que están murmurando contra mí. Eso es algo que siempre también nos dejó claro el pastor, ¿no? Cuando se quejan contra el siervo de Dios, cuando se quejan contra el pastor, en realidad la queja es muy en el fondo contra Dios. Otra lección que también tenemos que aprender. En Romanos, capítulo 10, eso está en la página 179. Romanos 10. El último versículo, ¿qué dice? ¿Quién lo puede leer fuerte? Mas acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Acá vemos, ¿no? El contraste. Eso es lo que podemos decir, ¿no? Un contraste. Por un lado, un pueblo rebelde y contradictor. Por otro lado, el Señor todo el día nos habla de que no descansa Dios. No hay momentos en que Dios no está extendiendo su mano, sino que todo el día extiende su mano. ¿Para qué? ¿Con qué razón extiende Dios su mano? Para que nos tomemos de Él. ¿Y qué más? Para sacarnos, para salvarnos, para libertarnos. Todo el día. Pensémoslo ahora, hoy, domingo 11 de la mañana. El Señor está ahora extendiendo sus manos para sacarnos del lugar en el que estamos. Cada uno tiene que saber o pedirle a Dios que le muestre de dónde el Señor nos quiere sacar. Nosotros ya sabemos, somos rebeldes y contradictores, pero ahí está la misericordia del Señor, la paciencia del Señor y la gracia, porque en vez de consumirnos, como dice Jeremías ahí en Lamentaciones, no somos consumidos, sino que sus misericordias se renuevan todos los días. Vamos a ver que eran idólatras también ahí en Éxodo, capítulo 32. El 19 y el 20.
Éxodo 32, 19, 20, página 92, dice: y aconteció que como llegó al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. ¿De qué tablas está hablando acá? Las tablas de la ley, ¿no? Que Dios le había mandado a escribir. Y tomó el becerro que habían hecho y quemólo en el fuego y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y diólo a beber a los hijos de Israel. Y fíjense, ahí en el 21 dice: y dijo Moisés a Aarón, que se había quedado a cargo del pueblo: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces el pueblo, que es inclinado a mal. Hizo lo mismo que hizo Pilato, ¿no? ¿Qué hizo? Se lavó las manos, ¿no? Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Como se dice ahora, ¿no? A la primera de cambio, Moisés había estado 40 días, 40 noches en el monte, estando con Dios, y pasa esto, ¿no? Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y echélo en el fuego, ¿y qué pasó? Y salió este becerro. Es como si lo hubiese metido en una máquina, ¿no? Qué ingenuidad de parte de Aarón decir estas cosas, ¿no? Las cosas que decimos cuando estamos pecando, que es lo mismo que pasó con Adán y Eva, ¿no? Se escondieron, tuvimos miedo. Sí, pero de una manera muy tonta. Si lo analizamos en frío, es una tontería lo que dijo Aarón acá. Lo que dijeron Adán y Eva también. Tuvimos miedo, nos escondimos. O cuando Dios le pregunta a Caín por su hermano, ¿no? Y yo soy guarda de mi hermano, lo acababa de matar, y yo soy guarda de mi hermano, ¿no? Cómo nuestra carne nos vuelve tontos, necios, es la palabra bíblica. Eso es lo que pasa cuando le damos lugar a la carne. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, ¿saben lo que significa esto, que estaba despojado? Esa fiesta implicaba que había gente adorando a los dioses, había gente desnuda, había gente teniendo relaciones, fue un asco lo que Moisés tuvo que presenciar ahí. Al punto tal que estaban despojados para vergüenza, dice. Dice: púsose Moisés a la puerta del real y dijo: ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Era tan evidente quiénes habían participado de la fiesta de los que no, que los de Leví, gracias a Dios, se habían tomado esa decisión. Y entonces después dice que tuvieron que obedecer la voz de Dios y mataron a todos los que habían participado de esa fiesta, que fueron muchísimos. Está por acá, 3.000 hombres dice que murieron. 3.000 hombres, lo dice al final del 28. Y miren lo que pasa con el pueblo de Leví. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. No les importó tener que hacer justicia divina contra sus padres, hermanos o amigos o lo que sea. Ahí vemos también la fidelidad del pueblo de Leví. Por eso después Dios los apartó para ministrar en el templo durante todas las generaciones. Y aún cuando venga el Señor a reinar en el milenio, también se va a levantar el pueblo de Leví a estar también en el templo, los levitas. Pero vemos, ¿no?, cómo hasta dónde puede llegar nuestro corazón, donde no está el que nos vigila, donde no está el que nos controla, que nosotros entendemos que es una persona, enseguida tendemos a desbarrancarnos, podemos decir. Bueno, así todo, como decía hoy el hermano, Israel era el pueblo de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Éxodo 4.
Éxodo 4, versículo 22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Qué precioso, ¿no? Cómo esa paternidad de Dios la manifiesta, la deja ver. Aquellos que somos padres podemos entender un poco mejor estas palabras, ¿no? Que nadie nos toque a nuestros hijos, que nadie nos toque a nuestro primogénito. Ese era el celo que Dios tenía para con su pueblo, al que realmente amaba. Por eso el Señor Jesús, 1500 años después, le dio al pueblo la parábola de ¿quién? Del hijo. La parábola del hijo pródigo. Entonces, el mismo Señor Jesús era el que estaba diciendo esto acá en Éxodo 4, 22, porque Él es Jehová. Y hablando de su pueblo de Israel, está hablando de su hijo, de su primogénito. Y entonces después nos dejó la parábola del hijo pródigo para que entendamos el amor del Padre hacia el Hijo, ya sea en las condiciones que sean. En varias oportunidades lo llama pueblo mío, en otras oportunidades lo llama pueblo santo. Santo no porque eran buenos o porque eran mejores que otros, sino porque habían sido, ¿qué? Apartados. La palabra santo quiere decir apartado. Uno puede santificarse para pecar también, porque deja todo lo que está haciendo para consagrarse al pecado. Y en este caso es una santidad para Dios. Y Dios les mandó a decir, sed santos porque yo soy santo, apartado para Dios y para los usos del Señor. También, este texto es muy precioso, está en Deuteronomio 14. Miren, vamos a leer 3 textos. Uno que busque en Deuteronomio 14, 2. Otro en Deuteronomio 26. Y otro en Éxodo 19. El que tenga Deuteronomio 14, lea el versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Ahí está. Pueblo santo, pueblo escogido y pueblo ¿qué? Singular, que quiere decir único. No había otro pueblo en el mundo como el pueblo de Israel. Y esta palabra acá singular en hebreo, yo la aprendí una vez también hace mucho, la anoté en la Biblia. La palabra hebrea es segulá. Y segulá quiere decir eso, que es algo único, que es un tesoro, pero que es un tesoro adquirido, es algo que alguien tuvo que luchar por ese tesoro, tomarlo y ahora lo aprecia. Y el pueblo de Dios es un pueblo singular en este sentido. Después, ahí en Deuteronomio también el 26, los versículos 18 y 19. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que seas su peculiar pueblo, como Él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Miren qué precioso, ¿no? Todo esto lo tenemos que tomar para nosotros, queridos. Ese es el sentido del Antiguo Testamento. Que podamos ver en el Antiguo Testamento lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Te ha ensalzado, nos ha levantado del fango, del lodo, para que seamos su peculiar pueblo. Otra vez eso es la palabra hebrea segulá, su especial tesoro, como Él te ha dicho. Y ahora viene la responsabilidad nuestra, para que guardes todos sus mandamientos. Para eso nos rescató el Señor, para ponerte en alto sobre las gentes. ¿Para qué? Ahora nosotros, ¿para qué estamos en alto sobre las gentes?
¿Para qué el Señor nos hizo sus hijos? Para testificar. Para testificar. El Señor Jesús dijo después, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está sentada en un monte no se puede esconder. Somos puestos por luminares en el mundo, dice Pablo. Tenemos una gran responsabilidad para con el mundo, porque para eso nos levantó el Señor, para eso nos ensalzó, para loor y fama y gloria, para que todas las personas puedan conocer a Jesucristo como su Salvador, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Otra vez la palabra entonces, segulá. Deuteronomio 26, 18 y 19. Y les había dicho Éxodo también, ¿no? 19, el versículo 5. Ahora pues, si vieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahí está. La misma traducción, o sea, la misma palabra traducida de otra forma. Especial tesoro. Qué precioso, ¿no? Como Dios ya nos muestra realmente lo que somos, pero a pesar de eso, su misericordia obra para que nosotros seamos su especial tesoro. Y después el Señor Jesús también, ¿no? Tiene que decir y tiene que mostrarnos dónde está nuestro tesoro. Porque dice, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Dios dice, nosotros somos su tesoro, por lo tanto, su corazón está puesto ¿en quién? En nosotros. Ahora nosotros, ¿dónde tenemos puesto el corazón? ¿Cuál es nuestro especial tesoro? Alguno puede decir las riquezas, otro puede decir la familia, otro puede decir el bienestar económico, social, mental. Hoy en día se habla mucho de la paz mental y que eso es lo más importante y que nada puede ir en contra de la paz mental. Bueno, cada uno tiene que ver dónde está puesto su corazón. Todo este pueblo, después dice en Isaías, lo crié para mí. Precioso también, ¿no? Como Dios apartó a la familia de Abraham, después a los hijos, a los nietos, y luego a este pueblo entero, que ya eran millones de personas. Y siempre tenemos que tener en cuenta esto también. Dios apartó al pueblo de Israel para que de ahí nazca el Salvador. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento apunta a ese día en Belén, en el cual nació el Señor Jesucristo, de ese pueblo, que era rebelde, que era contradictor, que era idólatra, y todo lo que ya sabemos. Pero Dios también ya tenía su propósito en ese sentido. ¿Cómo se puede llevar por el desierto a un pueblo tan malo, tan rebelde y tan contradictor? Bueno, hacía falta una persona muy especial, que en este caso era Moisés. El hombre, como leímos ahí en Números 12, el hombre más manso sobre la tierra. Y no tenemos que confundir la palabra manso con debilidad. Son dos cosas distintas. Una persona mansa es una persona que se sujeta, que obedece y que no es altiva. No quiere decir que sea débil o torpe o que se la pueda pasar por arriba. Nosotros a veces decimos, medio mansito, y lo decimos de manera despectiva, ¿no? Pero una persona mansa es alguien que está completamente en sus cabales, que sabe lo que hace, y en el caso de un siervo de Dios, que se entrega al Padre para que obre. Es templado, eso tiene que ver con la templanza, ¿no? La templanza y la mansedumbre van de la mano. Dios tuvo que traer a este hombre, que vamos a ser sinceros, ¿cuántos años le llevó preparar a Dios, a Moisés, para que se encargue de esta tarea? Lo dijimos hoy. 80 años, ¿no? La paciencia de Dios y también la paciencia de Moisés. Y el proceso, los tiempos de Dios también. Son tiempos lentos a los ojos de los hombres. Porque sabemos que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día.
los tiempos, ¿no? Los tiempos en que una iglesia va creciendo, va madurando, va entendiendo cosas que antes no entendía. Los tiempos que pasaron para que, por ejemplo, se levanten hermanos y digan, las denominaciones no están bien, no son bíblicas. Pasaron 500 años entre Martín Lutero y que se levanten los hermanos, el hermano Liborio de Pardo y diga, las denominaciones no están bien, no son bíblicas. ¿Cuánto tiempo pasó en el medio, no? Y el Señor ahora nos puso en ese tiempo donde tenemos que levantar también una bandera de fidelidad. Y no sabemos cuánto va a durar el testimonio. O sea, no nosotros, sino el testimonio que va a estar firme hasta que venga el Señor. Quizás sean 2 años, quizás sean 20 o quizás faltan 200, no sé. Lo cierto es que son los tiempos de Dios. En esos tiempos nos toca estar ahora nosotros viviendo, transitando y aprendiendo del Señor. También tenemos que tener en cuenta ese texto de Pedro, ¿no? El Señor no tarda su promesa, como algunos tienen, por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, cuando parece que Dios tarda, tendríamos que pensar por qué. Porque está esperándonos, está aguardando que nosotros, aquellas cosas que todavía somos niños en Cristo, las maduremos o las entendamos. El secreto de la mansedumbre de Moisés, como dijimos hoy también, es por la fe. Fijémonos ahí en Hebreos 11, donde habla de la grandeza de la fe, o la excelencia de la fe. El versículo 28. Hebreos 11, 28. ¿Quién lo lee, por favor? Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba a los primogénitos no los tocase. Por fe. Después dice el 29, por fe pasaron el mar Bermejo, por tierra seca. Y después termina el relato, es interesante, ¿no? Porque abarca prácticamente los primeros 80 años de la vida de Moisés y después ya pasa a los muros de Jericó con Josué, que si Dios quiere la semana que viene vamos a hablar de Josué. Pero es interesante, ¿no? Que todo lo que hicieron estos hombres lo hicieron por fe. Y como dijimos la semana pasada, al terminar, empero sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6. Dios se tuvo que hacer de un pastor, en el sentido de alguien que guía a las ovejas, para que pueda guiar a este pueblo que ya sabemos lo que era. También eran muchísimas personas. En un momento Dios menciona que eran 600.000 hombres. Moisés dice, ¿cómo puedo hacer para tratar con tanta gente? Son 600.000 hombres, le dice. Sin contar niños, mujeres y quizás ancianos. Antes se hacían así las cuentas, ¿no? Se contaban a los adultos varones. Entonces se estima más o menos 2 millones de personas. Y en Lomas de Zamora no llegamos ni a 1 millón, ¿no? Creo que los últimos censos era eso, más o menos. La Matanza puede ser 1 millón y pico. Capital Federal creo que ya son más, ¿no? Pero para que pensemos la cantidad de gente con la que Moisés tuvo que tratar, y para eso así había que ser manso y para eso había que tener mucha fe, y gracias a Dios que Moisés lo tuvo. En Isaías capítulo 63 después de los salmos y de los proverbios está Isaías. Dice el 11, Isaías 63, 11. Empero acordóse de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir de la mar con el pastor de su rebaño?
¿Dónde el que puso en medio de él su Espíritu Santo? El que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que rompió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová, ¿qué cosa? Los pastoreó. Qué precioso ese texto, ¿no? Como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Acá vemos que detrás de todo siempre estaba el Señor. El Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, los pastoreó. Ovejas, después dice también ahí Isaías, que cada cual se apartó por su camino. ¿Cómo dice? Isaías 53. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí en el 63 dice que eran como bestias, que necesitaban ser guiadas para no caer en el abismo. Y entonces esa fue la figura que Moisés tuvo que ocupar. Recordemos que estos hombres de Dios, así sea José, Abraham o todos los que vayamos viendo, encierran en sus vidas y en sus experiencias también figuras que nos hablan del Señor Jesucristo. No era que el Señor Jesucristo estaba en ellos poseyéndolos, por decirlo de alguna manera. Ellos eran hombres como nosotros, que el Espíritu Santo los ayudaba, los guiaba y manifestaban características que después las tuvo todas juntas y concentradas el Señor Jesucristo en su vida. Una de esas características que tuvo Moisés fue la de ser el pastor de las ovejas del pueblo de Israel y guiarlas. Pero el que dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿quién es? El Señor Jesús. Eso lo leemos en San Juan capítulo 10. Después lo pueden buscar con tiempo. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces vemos la figura de este guiador manso que fue Moisés, que se ocupó de libertar al pueblo de Egipto, que no es poca cosa, pero una vez que los liberó, se ocupó de apacentarlos. ¿Qué es apacentar? Que la usamos tanto esa palabra, pero a veces no sé si todos saben. Apacentar es cuando el pastor de las ovejas llevaba a las ovejas a comer. Ahí en el Salmo 23 nos dice: apacienta mis ovejas, le dijo el Señor a Pedro. Tiene que ver con eso, ¿no? Que estén tranquilas, pero también llevarlas a buenos pastos, que sepa el pastor dónde tienen que ir las ovejas, que no pasen hambre, que no pasen sed. Toda la figura del pastor la cumplió Moisés, la cumplió el Señor Jesús. Y miren la responsabilidad que tienen también nuestros pastores, ¿no? Cuando nos traen la palabra, nos están llevando a donde hay buenos pastos. El Señor los mandó a que hagan eso. Por eso tenemos que orar siempre por los pastores, para que nos lleven a buenos pastos, para que no nos lleven tras doctrinas erróneas, para que no nos lleven tras ellos mismos, como pasaba también en los tiempos de los apóstoles, que había hombres que querían buscar discípulos tras de sí y no tras del Señor. Entonces nosotros como ovejitas tenemos esa responsabilidad también de orar por los siervos, de orar por los pastores. Moisés tenía una vara, ¿no? Y esa vara también es la que usa el pastor de las ovejas para orientarlas, para guiarlas, a veces para pegarles, porque la vara y el cayado, dice en el Salmo 23, me infundirán aliento. Y sabemos también, ¿no? Lo mencionamos la semana pasada, que Moisés fue pastor de ovejas, 40 años por lo menos. El callado era para... Sí,
es ese gancho que tiene forma, con eso las agarraban y las orientaban. A veces se iban directo al despeñadero, las tenían que agarrar con eso. Todas figuras preciosas que están también encerradas en el Salmo 23. Y entonces vemos cómo el Señor usó a este hombre para que ahora no apaciente ovejas, sino que guíe almas. Y las guió siempre al Señor. Eso también es precioso, ¿no? Como dejó su vida misma por esta tarea tan importante de guiar las almas al Señor. Y después nos dice el estudio, ¿no?, que Moisés no solo fue pastor, sino que también fue oveja. Y esto también es precioso. ¿Qué quiere decir que fue pastor y oveja? Nico, ¿qué puede ser? Que también aprendió. Que él, si bien era el siervo de Dios, se ponía debajo de Dios. Y se dejó guiar por Dios, se dejó corregir por Dios. Cuando Dios lo tuvo que castigar, lo castigó. Pero siempre en todo fue obediente y manso. Y sufrió. Pocos hombres fueron, así como Moisés fue el hombre más manso del mundo, también habrá sido el hombre que más sufrió en su ministerio por ese pueblo que era rebelde y contradictor. Hay un relato que leía que en un momento hasta quería morirse Moisés ya, no daba más, porque todo el tiempo era luchar contra el pueblo malo que se oponía, que se rebelaba, que se quería ir. El dolor del siervo también, ¿no? Que muchas veces nosotros no lo vemos o no lo entendemos, pero que está. Ahora que no está el pastor podemos hablar de esas cosas. La familia, todo, ¿no? Son todas cosas que no las vemos o las ignoramos o hacemos la vista gorda, pero que realmente están, ¿no? Y este hombre tuvo que sufrir muchísimo, dice. Muchas oportunidades tuvo que orar para que Dios no destruya al pueblo, clamar. Ahí en Números 12 que leíamos hoy tuvo que interceder por la hermana y el hermano, porque murmuraron y él tuvo que interceder y Dios lo sanó. A María, que estaba leprosa. En muchas oportunidades tuvo que lamentarse por este pueblo. Eso que les decía de que se quiso morir, después lo pueden leer en Números 11, justo antes de lo que pasó con Aarón y María, Números 11. Y aún se enojó, ¿no? Cuando vimos recién el relato de que quebró las tablas, como diciendo, no entendieron nada, ya todo lo que hizo el Señor hasta ahora y todo lo que tenía para darles, porque él venía como diciendo, miren, tenemos la ley, no existía la ley hasta ese momento. Y llega y encuentra ese espectáculo tan asqueroso y las rompió las tablas. El Señor después las volvió a escribir, esta vez con su dedo, dice, ¿no? Le hizo tallar a él las tablas en blanco y Dios escribió nuevamente los estatutos y las leyes, porque los amaba. Eso también es una señal del amor de Dios, cuando nos da su palabra. Cuando Dios nos está castigando, muchas veces deja de hablarnos. Es una señal que pasó también con el pueblo de Israel, ¿no? 400 años estuvieron sin profetas. Pero cuando el Señor nos habla y venimos y escuchamos y nos habla, es una señal también del amor que nos tiene y de la paciencia que nos tiene. Yo cuando leía esto del sufrimiento de Moisés, me acordaba del Salmo 126. ¿Podés ir a tocar la campana, Gonzalo, por favor? Salmo 126. El versículo 6, página 650. ¿Qué dice? Irá, ¿cómo? Andando y ¿qué? Y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esa es la obra del siervo de Dios, ¿cierto? Muchas veces de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de enojo quizás, de incomprensión de lo que Dios está mandando, pero la promesa de que
va a volver, ¿cómo? Con regocijo, trayendo las gavillas. Las gavillas era el montón de lo que se cosechó, ¿no? Se ataba la cosecha, se hacían manojos, esas eran las gavillas. Y eso lo podemos ver también en Moisés, ¿no? Que a pesar de todo lo que le pasaba, dice ahí en Éxodo capítulo 15, que cantó y estableció el cántico de Moisés, ¿no? Que es precioso, tiene partes que son hermosas. Hay un salmo también que creo que es el Salmo 92, que habla del cántico de Moisés. Y ahí establece, ¿no? Jehová es la roca de la salud. Ningún pueblo como nosotros que tenemos semejante Señor y Salvador. Y tantas bendiciones. Es tan importante el cántico de David que después dice en Apocalipsis capítulo 15 que se va a seguir cantando en el cielo cuando estemos nosotros allí. Se va a cantar el cántico de Moisés. Y eso vemos entonces en este hombre el gozo, ¿no? También sabemos que, y siempre se nos dice, ¿no?, que la palabra de Dios nos muestra las virtudes de las personas, pero también nos muestran sus pecados o sus defectos o sus errores. Y Moisés los tuvo. Y hubo uno que Dios no se lo dejó pasar. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Qué pasó con la peña? Estaba enojado porque el pueblo le seguía pidiendo agua. Dios le mandó a herir la peña con la vara para que salga agua. Ya había pasado antes. Y le pegó 2 veces. Y uno puede decir, bueno, pero en la desesperación, bueno, en el momento ese hirió la peña 2 veces. Y eso Dios no se lo dejó pasar. Porque la peña nos habla de ¿quién? De Cristo. Cristo es la peña de Oreb. ¿Cuántas veces tuvo que morir el Señor por nosotros? Una sola. No como la iglesia esa que dice el continuo sacrificio, ¿no? Que hasta el día de hoy en la misa lo siguen matando al Señor. Una sola vez murió el Señor. Y es una gran responsabilidad también en ese sentido. Y Dios le dijo, vas a llegar a ver la tierra prometida. Lo hizo subir a lo alto de una montaña. Imagínense 120 años subiéndose a la parte más alta de una montaña. Y quizás de una manera milagrosa, ¿no? Aunque he visto documentales donde desde un monte se puede ver la llanura de Israel y se ve kilómetros y kilómetros. Pudo ver toda la tierra prometida, hasta el mar dice que llegó a ver, hasta el mar Mediterráneo. Y Dios no le permitió entrar. Si nosotros fuésemos como Pedro diríamos, Señor, ten compasión de Moisés, ¿no? Sin embargo, él en esa mansedumbre y en esa templanza obedeció y se gozó por ver la tierra prometida, y más se gozó por ver al Señor Jesús, ¿no? Porque él se sostenía como viendo a quién, al invisible. Recordemos ese texto de Hebreos también, ¿no? Moisés se sostenía como viendo al invisible. O sea que él esperaba mejores promesas, esperaba mejores tierras, como dice, que era la tierra celestial. Así que qué precioso, ¿no? Poder aprender un poquito de Moisés. Acá dice, Moisés es nuestro ejemplo, pero el ejemplo supremo, ¿quién es? ¿Quién dijo, aprended de mí que soy manso? El Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 11, 28 y 29. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre del Señor Jesús le llevó a ir a la cruz. Enmudeció y no abrió su boca. Como oveja, como cordero fue llevado al matadero. Qué precioso. Entonces, todo eso no solo nos tiene que servir para adorar a Dios y agradecerle, sino también para experimentarlo, porque los ejemplos son para que los imitemos. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.